No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Epistemología. Tema 6. Lenguaje, racionalidad y objetos. Ahora vamos a desarrollar el texto serie de la doctora Leti Minot. Leticia Minot explora la noción de serie a través de varios ejemplos y contextos filosóficos, particularmente centrándose en las interpretaciones de la creatividad y la representación en la ciencia y el arte. Utiliza el grabado Melancolía 1 de Durero como punto de partida, señalando cómo se reúne elementos aparentemente inconexos bajo el concepto de melancolía. Minot destaca que Durero fusiona elementos geométricos y melancólicos, mostrando cómo diferentes series conceptuales pueden integrarse a través de un mediador conceptual. La autora también reflexiona sobre cómo los elementos de una serie científica, como los átomos, se organizan y adquieren significado a través de conceptos unificadores. Señala que los elementos aislados son el resultado de abstracciones técnicas y solo tienen relevancia cuando se consideran dentro de una serie, subrayando la importancia de los conceptos como leyes de relación que conectan la multiplicidad. Minot argumenta que la creatividad no debe entenderse como un proceso de una mente individual, sino como una serie de operaciones conceptuales. Utilizando las nociones de representación de Cassirer y el mundo de Kuhn, la autora propone que estos conceptos permiten una comprensión de la creatividad en términos de operaciones conceptuales que unifican y relacionan elementos dispares. Finalmente, Minot abordó las implicancias políticas de la representación basada en conceptos. Advierte que tomar una representante como una entidad independiente sin considerar el concepto subyacente puede llevar a una homogeneización y a la exclusión de otras percepciones y mundos posibles. La representación adecuada, según Minot, evita estas violencias conceptuales y permite una comprensión más sincera y multifacética de los mundos. Esta captura resume la esencia del texto de Minot, destacando su enfoque en cómo los conceptos unificadores permiten la integración y representación de elementos diversos en las esferas de la ciencia y el arte. Ahora, como hacemos siempre, vamos a responder preguntitas sobre este texto. 1. Aplicando la concepción de Cassirer del concepto al cuadro de Durero. ¿Cómo opera el concepto melancolía dentro del cuadro de Durero? El concepto melancolía en el cuadro de Durero actúa como un unificador de elementos dispares, permitiendo que las diversas representaciones, herramientas científicas, figuras geométricas, símbolos astrológicos, se integren en una misma obra bajo el tema de la melancolía. Según Cassirer, este concepto funciona no como una abstracción de las propiedades comunes, sino como una función que organiza y da sentido a la multiplicidad de elementos. 2. ¿Qué diferencia hay entre el concepto átomo, concebido como concepto que supone la sustancia, y el concepto como lo concibe Cassirer? El concepto de átomo como sustancia implica que los átomos son entidades fundamentales e individuales que constituyen la realidad física. En cambio, Cassirer ve el concepto como una función que organiza las percepciones y experiencias sin necesariamente referirse a entidades independientes. Para Cassirer, el átomo sería una regla que describe las relaciones y comportamientos en el ámbito de la física. 3. ¿Por qué es imposible pensar la clasificación que propone la enciclopedia china? Es imposible pensar la clasificación de la enciclopedia china porque mezcla categorías incompatibles y absurdas que desafiaban la lógica de la clasificación occidental. Esta clasificación no sigue un orden conceptual coherente, lo que la hace incomprensible dentro de las estructuras lógicas y categoriales tradicionales. 4. Para Cassirer y para Morman, ¿la conceptualización es una actividad mental? Fundamente su respuesta, sí. Tanto para Cassirer como para Morman, la conceptualización es una actividad mental.
Cassirer sostiene que los conceptos son funciones de la mente que organizan la experiencia, mientras que Morman considera que la conceptualización implica procesos cognitivos que permiten la representación y comprensión de la realidad. 5. ¿Cuáles son los pares de opuestos que traban el avance en la resolución de ciertos problemas? ¿De dónde se deriva? Los pares opuestos que traban el avance incluyen dicotomías como sustancia-accidente, formas-materia, esencia-existencia. Estas oposiciones se derivan de la tradición filosófica que busca entender la realidad a través de categorías estáticas y dualistas, dificultando la integración de conceptos dinámicos y relacionales. 6. ¿Cuál es el problema fundamental relativo a las representaciones que la tradición filosófica ha abordado con estrategias relativas a la búsqueda de semejanzas entre dos reinos tan diferentes? El problema fundamental es cómo representar la relación entre el mundo sensorial y el mundo intelectual. La tradición filosófica ha intentado encontrar semejanzas o correspondencias entre estos dos reinos para explicar cómo las ideas abstractas pueden representar objetos concretos. 7. ¿Qué significa decir R representa a S? Aplique esta definición al cuadro de Durero. Decir R representa a S significa que R actúa como una representación simbólica o conceptual de S. En el cuadro de Durero, los elementos como la esfera, el compás y la figura alada R representan el concepto de melancolía S, mostrando cómo diferentes elementos simbólicos se integran para expresar un concepto unificador. 8. ¿Por qué en la serie se homogeneiza? ¿Qué indica Friedman sobre la homogeneidad? Compare esta idea con el espacio homogéneo que se vio en el video del tema 2. En la serie todo se homogeneiza porque los elementos individuales se subordinan a la regla o función que los organiza. Friedman sugiere que la homogeneidad implica que las diferencias individuales se minimizan en favor de una estructura unificadora. Esta idea se compara con el espacio homogéneo del tema 2, donde las diferencias espaciales se integran en una geometría uniforme que permite una comprensión coherente y unificada del espacio. 9. Aplique el concepto de Cassirer del concepto al concepto planeta que analiza Kuhn. Según Cassirer, el concepto de planeta no es simplemente una etiqueta para objetos celestiales específicos, sino una función que organiza observaciones astronómicas en un marco coherente. Kuhn analiza cómo el concepto de planeta ha cambiado con nuevos paradigmas científicos, lo que resalta la naturaleza dinámica y funcional de los conceptos según Cassirer. Para Kuhn, los paradigmas producen las justaposiciones. Vincule esta noción con la idea kuhniana de diferentes mundos y con el concepto según Cassirer. Los paradigmas de Kuhn crean estructuras conceptuales que organizan el conocimiento científico en diferentes épocas. Estos paradigmas producen diferentes mundos científicos donde los conceptos se aplican de manera coherente dentro de cada marco. Según Cassirer, los conceptos son funciones que estructuran la experiencia, lo que se alinea con la idea de Kuhn de que los paradigmas configuran la forma en que los científicos perciben y entienden el mundo. Y 11, según Cassirer, ¿cuándo el contenido de una experiencia se hace objetivo? ¿Cuál sería una consecuencia que me atrevo a llamar política de la representación pensada a partir de la teoría sustancial de los conceptos? Según Cassirer, el contenido de una experiencia se hace objeto cuando se organiza y se integra a través de conceptos que permiten su comprensión coherente. Una consecuencia política de la representación basada en la teoría sustancial de los conceptos es que puede llevar a la homogeneización y exclusión de otras perspectivas y realidades, imponiendo una visión única y dominante que niega la diversidad conceptual experiencial.